Hola, bienvenidos. Es nuestro deseo que el mensaje que estás por escuchar a través de nuestro pastor Emanuel Lara sea de bendición para tu vida. Versículo 18 en adelante dice, ¿ya está ahí? Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Diga después de mí, Tiatira. Este es el mensaje. Fíjese ahora cómo se va a presentar Jesús. Con cada iglesia se presenta de una forma distinta. Dice, este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de ¿qué? Así como cuando eras chico y tu mamá te decía que levantes eso, ¿no? Y te echaba unas llamas de fuego. Y los pies como bronce pulido. Versículo 19, yo sé, ahora viene la parte del aplauso, del decirle lo bien que están haciendo. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Esta es la parte donde Dios les aplaude, le dice, yo he visto que eres bueno en esto, en lo otro. Y ahora, versículo 20, pero tengo una queja en tu contra. Diga, ouch. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama así profetiza, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, aquí viene la consecuencia: la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepienta y abandone sus maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Esto puede ser bueno para algunos, o malo o muy malo para otros, ¿verdad? Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes de Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Léalo conmigo el versículo 29, 1, 2, 3. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ponga su mano sobre su corazón, cierre sus ojitos y repita después de mí, dígale: Señor, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora esa manita póngala en su cabeza y dígale: Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Tiatira, la iglesia que tolera el pecado. Ese es el mensaje el día de hoy, el título. Estamos viendo la cuarta iglesia. Tiatira, la iglesia que soporta o que tolera el pecado. Más bien, tolera el pecado. Está muy bien, ya me lo corrigieron. La iglesia que tolera el pecado. Bueno, ¿dónde estaba Tiatira? Tiatira, como todas las demás iglesias, están situadas en Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Las 7 iglesias estaban ubicadas en 7 ciudades donde hoy en día es Turquía.
En la ciudad de Tiatira veneraban básicamente a Zeus y a Afrodita. No era como la ciudad de Pérgamo, que estaba llena, era una ciudad politeísta y estaba llena de un montón de dioses. Tiatira no era una ciudad religiosa, era una ciudad comercial, y ahora vamos a ver de qué comercializaban. Pero sí adoraban básicamente a dos dioses, a Zeus y a Afrodita. Actualmente la ciudad de Tiatira está ubicada en una ciudad que se llama Aquisar, que es la ciudad donde anteriormente estaba Tiatira. Ahora esa ciudad se llama Aquisar. Ahora, Tiatira es la carta más larga de las 7 iglesias. Es la carta más larga. Hay unas que son más pequeñas. La carta que le escribe Jesús, porque todas las cartas las está escribiendo Jesús, se las está dictando a Juan. Dijimos que Juan era el último, ¿se acuerdan? ¿El último de qué? De los Jedi, de los apóstoles. Y yo les dije de los Jedi, ¿verdad? Para que no se, pero no es de los apóstoles. Entonces Jesús le está dictando a Juan estas cartas, pero literalmente quien las escribe es Jesús. Entonces la carta a la iglesia de Tiatira es la carta más larga, pero Tiatira, la ciudad, parecía ser que la ciudad menos importante de las siete ciudades. Tiatira era una ciudad pequeña, no era tan importante como si lo era Éfeso o si lo era Pérgamo. Era una ciudad que era de las menos importantes. Ahora, la ciudad de Tiatira estaba en el camino a la carretera que conectaba a Pérgamo, que la vimos la semana pasada, y con Sardis, que es una que vamos a ver más adelante. Estaba aquí Pérgamo, estaba Sardis, y había una carretera. Entonces la ciudad de Tiatira estaba en esa carretera. De hecho, la ciudad de Tiatira era la entrada para la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Tiatira era una ciudad comercial. Básicamente comercializaban tintes. Era una ciudad que comercializaba textiles, sobre todo textiles de lana, de algodón y tintes. Otra característica es que, vamos a ir a Hechos, porque ahí vamos a ver algo interesante. Hechos capítulo 16. ¿Cómo es que llega el evangelio a la ciudad de Tiatira? Vamos a ver la historia en Hechos capítulo 16. No se sabe a ciencia cierta quién era el pastor o el líder de la iglesia de Tiatira, pero sí, la Biblia sí nos enseña cómo llegó el evangelio ahí. Hechos capítulo 16, versículo 13. Desde el 11. ¿Ya está ahí? Cuando ya está ahí, dígame amén, por favor. Dice: subimos a bordo de un barco en Troas. Aquí lo está narrando, se está narrando un viaje del apóstol Pablo. Subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Esto que estamos narrando es uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, juntamente con todo su equipo que iba y predicaban. Versículo 13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensábamos que la gente se reunía para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se congregaban allí. Entonces vamos a ir siguiendo la historia. Está el apóstol Pablo, está con su equipo que le acompañaba, que iban a predicar. Llegan a un lugar, estamos viendo que llegan a la ciudad de Filipos, una ciudad principal en Macedonia, y se quedan ahí y se acercan. Dicen que vieron, está un río, y se acercan, ven un grupo de personas. Ellos van y pensaban que estaban orando, pero no, era un grupo de mujeres que estaban ahí echando chisme, ¿no? Así como cuando va a dejar usted a sus hijos en la escuela y ya cierran la puerta y luego se queda ahí un grupo de mujeres, ¿no? Sí, y a lo mejor usted es una de ellas, ¿no? O a la salida. Bueno, así, y Pablo dice: vamos, creo que están orando. Pero cuando se acercan no estaban orando, solo era un grupo de mujeres que estaban ahí pues platicando. Vamos a ver qué dice, versículo 14.
Una de ellas era Lidia. Diga después de mí, Lidia. ¿Había oído hablar de esta mujer, Lidia? Bueno, vamos a ver. Dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad, ¿de dónde? ¿De dónde era Lidia? Que es la iglesia de la cual hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero no estaban en la ciudad de Tiatira, estaban en Filipos, una ciudad de la gran ciudad de Macedonia. Pero ahí estaba una mujer importante que se llamaba Lidia. Y Lidia era de Tiatira. Vamos a seguir viendo la historia. Dice, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios mientras nos escuchaba. El Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente del Señor, dijo ella, vengan a quedarse a mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Parece ser que de esta forma fue como llegó el mensaje del evangelio a la ciudad de Tiatira. Lo que acabamos de leer es que el apóstol Pablo está en uno de sus viajes misioneros, de repente se acerca a un lugar, ve unas mujeres, piensa él que están orando, pero no estaban orando, solo estaban platicando. Y entonces Pablo aprovecha y les empieza a predicar el mensaje, les empieza a predicar, y dice que mientras Pablo estaba predicando había una mujer que se llamaba ¿cómo? Lidia. ¿Y Lidia a qué se dedicaba? Era comerciante, dice, de una tela muy costosa de color púrpura, porque era de Tiatira, y de Tiatira ahí se comercializaba textiles, se comercializaban tintes y ropa, especialmente de lana, pero también de algodón. Entonces Lidia era una mujer importante de dinero y comercializaba esta tela de color púrpura. Otras versiones dicen que púrpura podría haber sido la tela o el tinte con el cual se pintaban estas telas, dice, pero eran unas telas muy costosas. Eran así como Versace, Louis Vuitton, ¿no? Eran unas muy costosas. Y mientras está escuchando predicar al apóstol Pablo, dice que ella empezaba a alabar a Dios. No era creyente, era una mujer pagana. No era creyente, pero escuchó el mensaje, escuchó la predicación de Pablo, y ella dice que le llegó en su corazón y empezó a alabar a Dios, empezó a creer todo el mensaje que Pablo estaba dando. Y antes de que se fueran, se acerca a Lidia y dice que les insistió que fueran a su casa. Dice, ven, y no sé con cuántas personas habrá ido Pablo, pero les dice, vengan a mi casa. Si ustedes realmente creen que yo he recibido al Señor con todo, vengan, quiero que estén en mi casa. Y dice que todos los de la casa de Lidia creyeron y fueron también, ¿qué? Bautizados. Esa es una conversión verdadera. Creyó el mensaje, dijo, y Pablo le dice, pues bautices. Y ese mismo día creyeron, recibieron la salvación y fueron bautizados. Dice que los lleva a su casa y Pablo no quería, decía, solamente vamos de paso. De hecho, era el día de descanso. Si se fijan, decía ahí que parece ser que Pablo nada más iba ahí a descansar, quería ver un poquito el río, pero aprovechó. Y esta mujer dice que les insistió hasta que pues va y los lleva e invita a todos a comer a su casa. Parece ser que es así como llega el evangelio a la ciudad de Tiatira, porque Lidia era de esa ciudad de Tiatira. Probablemente se cree que Lidia tenía una casa ahí, pero era una mujer de dinero. Se cree que después regresa a Tiatira, de donde ella era, y empieza a predicar el mensaje, y es así como comienza a nacer una iglesia en la ciudad de Tiatira. Más o menos eso es Tiatira. ¿Y tienen listo el video? Hay un video que nos va a ayudar también un poquito a entender el contexto de esta ciudad. O si está listo, nada más asegúrese que tenga volumen y mándemelo, por favor. La cuarta carta del libro de Apocalipsis y la más larga de las 7 fue escrita a la iglesia en Tiatira. Ubicada entre Pérgamo y Sardis, Tiatira fue fundada hacia el año 133 a.C. Al igual que en otras poblaciones del Imperio Romano, los habitantes de este lugar veneraban a diferentes dioses, incluidos Zeus, Afrodita y Demetra.
En el capítulo 16 del libro de los Hechos se menciona a Lidia, originaria de Tiatira y vendedora de un tinte púrpura utilizado para teñir textiles, lo cual era una de las industrias principales de esta región. Lidia y su familia entregaron sus vidas a Jesús en la ciudad de Filipos tras haber escuchado la predicación del apóstol Pablo. Se cree que tras su conversión, el evangelio llegó por primera vez tanto a los griegos como a los judíos que vivían aquí en Tiatira. Edificada sobre estas ruinas se encuentra la actual ciudad de Akhisar, ubicada en la provincia de Manisa en el oeste de Turquía. Akhisar significa castillo blanco y tiene una población de 170,000 habitantes. Esta ciudad es importante en Turquía por su producción de algodón, uvas y especialmente de olivas, ya que aquí se producen 2/3 de las olivas que se consumen en todo el país. En el año 1922, la comunidad cristiana de Akhisar fue expulsada, y casi 100 años después, lamentablemente no hay ninguna congregación cristiana. Nuestra oración es que Dios levante... Un poquito de lo que les narré. Dice que en 1922 expulsaron a todos los cristianos de Tiatira. Bueno, ahora la ciudad se llama Akhisar. Y 100 años después, ahora 2022, no hay ni una sola congregación cristiana. Los expulsaron. Eso es Tiatira. Y vamos a ir desmenuzando. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 18, ya que tenemos un poco el contexto, vamos a ver. Dice, Apocalipsis 2, 18, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. No sabemos quién era el obispo, así como sí supimos que en la de Esmirna era Policarpo, ¿no? O en la de Pérgamo o en la de Éfeso. De hecho en la de Éfeso era el apóstol Pablo. En esta no se sabe quién era, pero dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios. Fíjate aquí cómo se presenta a Jesús, como el Hijo de Dios, como el que tiene ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. ¿A qué se refiere esto? Hace una referencia precisamente a Daniel. En Daniel capítulo 10, versículo 6, nos menciona esto. Dice, su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Daniel ya no está narrando esta figura y aquí Jesús se presenta y dice, te habla el Hijo de Dios. Y le recuerda a la iglesia de Tiatira que solamente en Él puede haber salvación. Porque aunque Tiatira no era una ciudad, no era un centro religioso, sí adoraban a Zeus, adoraban también a Apolos, adoraban a Afrodita. Y les recuerda primero diciendo, no olviden que yo soy el Hijo de Dios, que solo en mí pueden encontrar la salvación y el perdón de pecados. Pero después dice también, yo soy el que tiene ojos como llamas de fuego. ¿A qué se refiere eso? Cuando dice, yo soy el que tiene ojos como llamas de fuego, lo que está diciendo, yo soy el único que escudriña, de hecho más adelante dice que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos está diciendo, no olvides que yo todo lo veo, todo lo sé, y que mis ojos pueden penetrar hasta lo más profundo de tu alma y de tu corazón. Sé todo lo que haces. Pero también cuando habla de los ojos como llamas de fuego, está hablando de la ira que Dios siente contra el pecado. Entonces, si de esa forma se está empezando a presentar Jesús, es porque está un poco molesto, ¿no? O sea, es como nuestra mamá, ¿no? Cuando nos miraba y que ya te sientes que dejes de hacer eso, y te echaba esa mirada de cíclope fulminante. Así Jesús está diciendo, hey, no olvides que yo soy el Hijo de Dios. O sea, no es cualquier persona que te habla, y que tengo mis ojos listos como llamas de fuego. Pero no, entonces no es cualquier cosa o no es cualquier problema en el cual estaba metido la iglesia de Tiatira.
Está hablando de que Él penetra, Él conoce el corazón de cualquier persona, Él conoce las intenciones de cualquier iglesia. Y así se está presentando. Entonces, si así comienza a presentarse en esta carta, es porque parece ser que está la ira del Señor, no contra la gente, pero sí contra el pecado que había en la gente. Y luego dice otra cosa también: y soy el que tiene los pies como bronce pulido. ¿A qué se refiere eso? A que Él tiene el poder y el peso y está dispuesto a aplastar, a pisotear, a castigar el pecado. El bronce es símbolo de poder en las Escrituras. Entonces les está diciendo: hey, yo soy el Hijo de Dios. Tengo listos mis ojos como llamas de fuego. Conozco penetro el corazón, las intenciones del corazón. Y estoy listo con una ira para aplastar el pecado. Mis pies, no, estoy listo para pisar y aplastar el pecado. Porque Tiatira tenía un problema. La iglesia en Tiatira tenía un problema. Ahora, es interesante que el problema de la iglesia de Tiatira no venía de afuera, como en la iglesia de Éfeso. De hecho, Tiatira no era una iglesia perseguida como sí lo era la iglesia de Esmirna. O incluso también la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Tiatira no era una iglesia perseguida porque no se encontraba en una ciudad religiosa. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, Satanás la intentaba atacar desde afuera. El problema de la iglesia de Tiatira no venía de afuera, venía de adentro. Porque Satanás siempre va a querer frenar los planes y los propósitos de la iglesia, de los hombres, de las familias. Satanás siempre va a querer frenar y detener a una iglesia, porque una iglesia establece el reino de los cielos y va avanzando. Entonces vemos que en otras iglesias el ataque de Satanás lo manda de afuera. El problema que tenía la iglesia de Tiatira, que el ataque no venía de afuera, sino es como Satanás diciendo: hey, no los puedo atacar por afuera, entonces los voy a atacar ¿desde dónde? Desde adentro. Y el problema de la iglesia de Tiatira no venía de afuera, sino venía de adentro. Era una amenaza que venía de adentro. Había un movimiento fuerte que no estaba fuera de la iglesia. La iglesia de Tiatira no era perseguida. Entonces Satanás dice: bueno, no los voy a atacar desde afuera, los voy a atacar desde adentro. Me les voy a meter y los voy a atacar para destruirlos desde adentro. Así como un tipo caballo de Troya, ¿no? Desde adentro. Me voy a infiltrar y cuando menos se den cuenta, los voy a destruir. Ese era el problema, la amenaza que estaba teniendo la iglesia de Tiatira. Por una mujer a la cual Juan, ¿cómo le llama? Jezabel. Ahora, dice a esa Jezabel. Vamos a ir a Apocalipsis. Dice, versículo 19: yo sé todo lo que haces. A ver, dile al que tienes al lado tuyo, dile: Dios sabe todo lo que haces. Todo lo que haces. Cuidadito. Dice: yo sé todo lo que haces. Y aquí los está felicitando primero. Dice: he visto tu amor. ¿Se acuerdan que hay una iglesia donde lo regaña porque no tienen amor? No se amaban entre ellos, habían dejado de amar a Dios y habían dejado de amarse entre ellos. ¿Qué iglesia era? Era la primera. La iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Les dice: han dejado de amarme a mí, han dejado de amarse entre ustedes. A esta no, a esta al contrario le dice: he visto el amor que se tienen. He visto su amor, he visto su fe, he visto tu servicio. O sea que la iglesia de Tiatira era una iglesia que entre ellos se amaban. Amaban a Dios, era una iglesia que tenía fe. Otra característica dice: he visto tu servicio. Era una iglesia que sabía servir. Los está felicitando porque se aman, porque tienen fe, por su servicio. Era una iglesia que se decían: miren, el sábado necesitamos gente que nos ayude a hacer eso. Y pedían 5 y llegaban 20. O
O sea, una iglesia que sabía servir, que sabía responder a cuando había una necesidad de servicio. Esa era la iglesia de Tiatira. He visto tu amor, he visto tu fe, he visto tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Son las cosas por las cuales le felicita: tu amor, su fe, su servicio, su paciencia. Y de hecho les dice: y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. O sea, en una iglesia que se esforzaba para amarse entre ellos cada vez más. Parece ser que era una iglesia que tenían buena comunión entre ellos, se esforzaban en crecer en la fe, se esforzaban en servir cada vez más, en ser pacientes. Por eso hasta Dios le dice: he visto tu constante mejoría en todas estas cosas. Eran personas que sabían servir en lo que se necesitaba y estaban esforzándose en eso. Parece ser que la iglesia de Tiatira era una iglesia grande, una iglesia que tenía muchos miembros. Pero en el versículo 20 dice: pero tengo una queja en tu contra. Y aquí empieza la reprensión. Que permites que esa mujer, y fíjense cómo se refiere Juan, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Entonces, la iglesia, había una mujer que Juan le llama ¿cómo? Jezabel. Le dice: pero tengo una queja, que permites o que toleras que esa mujer, y dice esa Jezabel, les enseñe. Dice que más bien antes dice que se llama a sí mismo profetiza. Les enseñe. Ahora, ¿quién fue Jezabel? No es la Jezabel que vemos. Más bien lo que está hablando es que tenía el mismo espíritu, tenía la misma actitud de la Jezabel que vemos en el libro de Reyes. No es la misma Jezabel que fue esposa de Acab, sino lo que está diciendo es, cuando se refiere a esa Jezabel, lo que está diciendo es que tenía la misma actitud, el mismo espíritu que la Jezabel original. Y vamos a ver un poquito quién fue Jezabel. No esta, sino la Jezabel que está en Reyes. Vamos a ver un poquito. Primera de Reyes, capítulo 16:3, para recordar quién fue Jezabel. Porque la reprensión para la iglesia de Tiatira es que había una mujer que se parecía mucho. Y era una mujer que enseñaba, porque le dice: le está enseñando a mis siervos. Ella misma, dice, ella misma se autonombró profetisa, iba y daba palabras de Dios y enseñaba, era parte de la iglesia. Mire, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Vamos a ver un poquito del espíritu ¿quién fue esa mujer Jezabel? Ahora hago esa aclaración. No es la misma mujer que después estuvo en la iglesia de Tiatira, porque esto son cientos de años después. ¿Sí queda claro eso? Lo que está diciendo es que el mismo espíritu estaba en esa mujer. Bueno, pero vamos a ver quién fue la original, la Jezabel original. Primera de Reyes 16:31. ¿Ya está ahí? Sí, como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, está hablando del rey Acab. Se casó con Jezabel. Ahora, Acab era el rey de Israel. No era cualquier persona, era el rey de Israel. Dice, se casó con Jezabel. Ahora, ¿quién era Jezabel? Hija del rey Et-Baal, de los sidonios. Y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Pero eso lo provocó la mujer con la que se casó, Jezabel. Acab no era cualquier hombre, Acab era el rey de Israel. Y dice la Biblia que cometió varios errores. Uno, que anduvo en los caminos de Jeroboam, o cometió los pecados de Jeroboam. Y uno de los pecados de Jeroboam, que dice la Biblia que Dios no le agradó, fue el camino del poco esfuerzo.
¿Qué hizo Jeroboam? Este es paréntesis, pero vale la pena mencionarlo. Jeroboam les dijo: hey, bastante habéis subido ya a Jerusalén, no se preocupen, ya bastante fueron a la iglesia, mejor quédense en sus casas, no salgas de tu casa, no vayas a la iglesia, quédate en casa. Mira, yo te voy a construir. Jeroboam les dijo: yo te voy a construir, no tienen que ir hasta Jerusalén, les voy a construir un templo, les voy a dar sus propios sacerdotes y vayan ahí. El problema es que Dios no había dicho que hicieran eso, había dicho que tenían que ir todos a Jerusalén. Eso fue lo que hizo irritar el corazón de Dios por lo que hizo Jeroboam. Y Acab dice que hizo lo mismo, dice, anduvo en los caminos, o en el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, es decir, el camino del poco esfuerzo. Pero otro error que cometió Acab fue el de casarse con una mujer que no era de Israel, era una mujer de los sidonios. Su padre era un sacerdote del dios Baal, del padre de las moscas. Y dice que se casó acá con Jezabel, y fíjense cómo influenció el corazón de esta mujer. Lo influenció acá primero para inclinarse y rendir culto a Baal, luego para que se construyera un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego hizo que Acab levantara un poste dedicado a la diosa Acera. ¿Qué más vemos? Vamos al capítulo de Primera de Reyes, pero al capítulo 18, versículo 13. ¿Qué más hizo Jezabel? Primera de Reyes 18, 13. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel, ¿cuando quién? Intentaba matar a los profetas del Señor? Esa mujer intentaba matar a los profetas del Señor. Dice: yo escondía 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo: te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido a Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Versículo 17. Y cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo junto a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Otra de las cosas que hizo Jezabel, aparte de que levantó esos altares, tenía esos profetas. Aquí dice, tenía 450 profetas que metió en Israel, que adoraban a Baal, y otros 400 profetas que rendían adoración a Acera. Y Jezabel los mantenía. ¿Y con qué los mantenía? Con el dinero y la economía del rey, de su esposo Acab, que era el pueblo de Israel. Esa es una de las cosas que hizo Jezabel. Levantó 950 profetas. 450 para Baal, 400 para la diosa Acera. ¿Qué otras cosas hizo? A Jezabel fue una asesina. Miren, Primera de Reyes, capítulo 21. Asesinó a un hombre que se llamó Nabot. En pocas, es larga la historia, pero se las voy a contar. Acab ve un terreno y le gusta, dice: ese terreno está bueno ahí para poner un Oxxo y para poner una gasolinería, Pemex. Y va e investiga de quién era el dueño de ese terreno. Y le dice: el dueño de ese terreno es un hombre que se llama Nabot. El rey acá va con Nabot y le dice: véndeme ese terreno, mira, aquí está re bueno para poner 2 Oxxos, una gasolinería, un autolavado. Eso es broma porque no existía, pero a ver si se reía un poco. Y Nabot le dice: no, mira, no te lo voy a vender, es mío, lo quiero conservar, me lo quiero quedar. Y va como niño chiquito, berrinchudo y poco hombre, va con Jezabel y le dice, y Jezabel lo ve triste ahí, todo ahí, y le dice: Jezabel, ¿por qué estás ahí? Era una mujer que dominaba a su esposo. Y le dice: a ver, ¿qué tienes tú ahí? Levántate, ¿por qué estás ahí de chilletes? ¿No?
Y le dice, es que Nabot no me quiso vender el terreno. Y Jezabel se ríe y le dice, o sea, tú eres el rey. O sea, si quieres, tú no le tienes que andar pidiendo permiso, ve y quítaselo. Y pocas palabras dicen, no puedes, bueno, voy yo, a ver mi nene, mi bebito fiu fiu, ¿qué quiere? ¿No? Para que me entienda de qué le estoy hablando. ¿Qué quiere el bebito? No, es que quiero este terreno. Se levanta y va, y lo que no pudo hacer su esposo, va y mata a Nabot y le dice, ahí está su terreno que quería. Era una mujer manipuladora, controladora, que decía, mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Algo así. Fíjese, el espíritu de Jezabel es el espíritu del feminismo. Bueno, véngase al taller de contracultura, ahí hablaremos más de eso. Era una mujer controladora, una mujer manipuladora. ¿Qué más cosas hizo? Miren, Segunda de Reyes, capítulo 9, 22. Segunda de Reyes 9, 22. El rey Joram preguntó, ¿vienes en son de paz, Jehú? ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería? Fíjese, la idolatría y la ¿qué? ¿De quién? De tu madre Jezabel están por todas partes. Fue lo que hizo Jezabel en todo Israel. Metió idolatría y ¿qué más? Brujería en todo Israel. Ahora, ¿cómo terminó esta mujer? Vamos a ver, versículo 35. De ahí mismo. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró, eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías, quien dijo, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel para que nadie pueda reconocerla. Y así murió Jezabel. Tal como lo profetizó Elías, así murió Jezabel. Se la comieron los perros, nadie la pudo reconocer, solamente de repente encontraron su cráneo, los pies y las manos. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero hizo una serie de cosas terribles. El espíritu de Jezabel era un espíritu de manipulación, de control, de hechicería, de brujería. Y había una mujer que se parecía mucho en la iglesia de Tiatira. No era esa misma Jezabel, porque esa misma Jezabel había vivido cientos de años atrás, pero el espíritu, la actitud estaba ahí. Estaba en la iglesia de Tiatira. Y eso fue Jezabel. Esa mujer se metió en la iglesia y no nada más se metió ahí como una congregante, sino se metió y ella misma se autoproclamó a ella profetisa. Ahora, habían profetisas, sí, las habían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El problema es que ella fue una mujer que se autonombró. Ella misma llegó y dijo, bueno, yo soy profetisa, así que todos van a escuchar lo que tengan que decirles. Y parece ser que se metió incluso hasta el liderazgo porque enseñaba en esa iglesia. ¿Y qué cosas enseñaba? Bueno, básicamente dos. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 2. Enseñaba dos cosas. Dice, pero tengo una queja contra ti, que permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza, o sea, cualquier persona que se autonombra, que se autoproclama pastor, se autoproclama profeta, ya es de dudarse, ¿verdad? Porque el llamamiento, el nombramiento siempre viene de parte de Dios, viene en sujeción hacia las autoridades. Pero ella se autoproclamó, dijo, yo aquí soy profetisa. Y dice, tengo esa queja que lleva a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña y probablemente enseñaba, o sea, literalmente predicaba, enseñaba dentro de esa iglesia.
Ya les enseña básicamente dos cosas. Una, a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Dos cosas era la que estaba enseñando esta mujer: cometer pecado sexual. Y lo enseñaba abiertamente, o sea, le decía, tranquilos, mira, la carne es carne, no te preocupes. Y de repente, recordemos que estaban también por un lado los nicolaitas, ¿no? Que enseñaban algo similar. Bueno, el alma es buena, la carne es mala, pues démosle rienda suelta a la carne. Al fin de cuentas que el alma es buena. Lo que Jezabel enseñaba es, no te preocupes, un poco de pecado, mira, no hay que ser tan religiosos. O sea, Dios entiende que la carne es débil. Entonces si de repente te echan sus canitas ahí al aire, está bien, Dios los ama. Y todos decían, sí, no, qué bueno, no, amén, gloria a Dios. Y les enseñaba a comer los alimentos ofrecidos a los ídolos. Y de hecho eran dos de las tres cosas que fueron prohibidas por el Señor y por los apóstoles en un concilio que tuvieron. De hecho lo encontramos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, los que ya leyeron Gálatas, cuando vemos leyeron Gálatas en el taller de lectura, en los audios que les mandé, a Pablo está enojado porque había un grupo que se llamaban los judaizantes, que querían que todos tuvieran las mismas prácticas que la religión de los judíos. Entonces llegan a un acuerdo, un concilio, está ahí en el libro de Hechos, donde están todos los apóstoles, está Pedro, está Jacob, están todos los apóstoles, y dice, bueno, entonces, ¿qué cosas sí vamos a tener que hacer o qué cosas no? ¿Se tienen que circuncidar, no se tienen que circuncidar? Y llegan a un acuerdo básicamente tres cosas. Deben de guardarse de comer comida ofrecida a los ídolos, de comer sangre y de la inmoralidad sexual. O sea, absténganse de estas tres cosas. Que si circuncidan, si no se circuncidan, de hecho Pablo dice la circuncisión está en el corazón. Si comen carne de puerco, déjenlo, solamente absténganse de no comer comida ofrecida a los ídolos, de no comer sangre, de no comer animal ahogado en su sangre. Y después dice, y de la inmoralidad sexual. Habían llegado a este concilio, lo vemos en el libro de Hechos. Pero Jezabel era no se llamaba Jezabel, pero esta mujer, a la cual Juan le llama Jezabel, ella no le importaba lo que habían dicho los apóstoles o los líderes. Dije, mira, tranquilos, esta es una enseñanza más profunda, es una revelación más profunda. Está bien que coman comida ofrecida a los ídolos. Recordemos que era una práctica, era todo eso, era la cultura griega, que después llegan los romanos, y todos ofrecían, la ofrenda que les ofrecía, ya sea Zeus, Apolos, Afrodita, era comida. El problema es que traían su sacrificio, nada más se quemaba una pequeña parte. Traían el animalito para Zeus, para Apolos, para Afrodita, y en el incienso a veces solamente se quemaban los pelitos, una pequeña parte, y sobraba un montón de carne. Una parte de esa carne se los daban al sacerdote de ese templo pagano, y otra parte los visitantes llegaban a su casa y le decían, pues mira, aquí está, sobró todo el cabrito, no, todo el puerquito, pues vamos a echarnos una barbacoa, unas carnitas, ¿no? Un cabrito asado, una rachera. El problema es que eso ya había sido ofrecido a los ídolos y todos participaban de ello. De hecho, los sacerdotes de los templos paganos a veces tenían tanta carne que no era mucho para ellos. Iban, históricamente esto pasaba, y habían carnicerías en esos tiempos como las hay actualmente, y decían, mira, te vendo esta carne. Y era carne que ya había sido ofrecida a los ídolos, y hasta se vendían las carnicerías. Entonces era un dilema para los cristianos de la iglesia de Tiatira saber qué comida sí había sido ofrecida a los ídolos y qué comida no. Entonces Jezabel le dice, no te preocupes, mira, tú tranquis, Dios sabe, Dios conoce el corazón, no te preocupes, come tú lo que quieras, no importa, es que ya fue ofrecido a los ídolos, no importa. Si sientes de repente echarte una canita al aire, parte de la adoración en los templos paganos, recordamos que los profetas o los profetisas del templo de Afrodita, de Zeus, de Apolos, eran una especie de prostitutas o prostitutos.
Entonces, mira, si de repente quieres ahí echarte una canita, tranquilo, Dios te ama, ¿no? Dios es amor, love is love, ¿no? Dios es el amor, mira, vamos a amarnos y amor y paz, todo tranquilo. Tú no te preocupes. Esa era la enseñanza que traía Jezabel. Y la iglesia de Tiatira se empezó a ser una iglesia que empezó a tolerar el pecado. No nos llaman actualmente a los cristianos, los que decimos la verdad, intolerantes, ¿no? Que tenemos discurso de odio. Dios no tolera el pecado. Pero la iglesia de Tiatira fue una iglesia que escuchó a una mujer que tenía el mismo espíritu, la misma actitud que la Jezabel, la bruja manipuladora que vemos en el libro de Reyes. Y esa es la queja que Dios tenía. Le dice en versículo 21, le di tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Dios siempre nos da tiempo para arrepentirnos. Tristemente podemos ver muchas iglesias que empiezan cada vez a ser más tolerantes con el pecado, ¿no? Es decir, pues tranquis, no importa, aquí no importa, tú puedes ser lesbiana, homosexual, puedes, no importa, love is love, Dios nos ama a todos. De repente te quieres acostar ahí con tu novio, no, tranquilo, no te afanes, no seas afanado. Y poco a poco empieza iglesias cristianos a tolerar el pecado. Y así se había convertido la iglesia de Tiatira. Y se le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere hacerlo. ¿Qué cosas el Señor nos ha dado tiempo para? ¿Qué cosas, incluyéndome a mí? ¿En qué cosas a veces hemos sido tolerantes? ¿Verdad que en algunas cosas hemos tolerado? Hemos sido tolerantes. Algunas sí decimos, no, de plano esto no. Pero esto, pues qué tanto es tantito. Y a veces toleramos el pecado. Tiatira fue una iglesia que toleró el pecado. Dijo, eso ya es ser religioso. No, eso ya es un extremismo. Bueno, dile eso a Policarpo. Se me olvidó el nombre del obispo de la semana pasada, que dijo, si tengo que estar con todo el mundo, entonces estoy contra todo el mundo. Ya se me olvidó el nombre. Antipas. Dile eso a Antipas. Y Tiatira fue una iglesia que empezó a ser tolerante con el pecado. No es lo que quiere el mundo, de que seamos tolerantes, y nos llaman intolerantes. Y Dios siempre nos da tiempo para arrepentirnos. Nos da tiempo, pero llega un momento donde ese tiempo se va a acabar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Jezabel murió comida por los perros. No esta Jezabel, sino la de Reyes. Ahora, ¿qué más? Mira, versículo 22. Por tanto, como no quiere arrepentirse, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente. O sea, está diciendo, la paga del pecado es muerte. Y yo les estoy advirtiendo, dejen esa conducta, dejen de ser tolerantes con el pecado. Es un mensaje para el pastor de esa iglesia y las iglesias, y es un mensaje para todas las iglesias de todas las generaciones. Una iglesia no puede ser tolerante con el pecado, decir, bueno, pues, amores, no. Dice, pero si no le he dado tiempo para que se arrepienta, no quiere arrepentirse, por lo tanto la arrojaré está hablando de enfermedad, de sufrimiento. Dice, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente. Está diciendo, yo les estoy dando esta advertencia porque si no se arrepiente ella, o la sacan. Y todos los que han estado ahí siguiendo, diciendo, sí, vamos a tolerar el pecado. Vamos a, después de ensayar la alabanza, vamos a irnos a echar unos chupes, ¿no? O vamos a ver esto, no, al fin no pasa nada. Les he dado tiempo. No dice la Biblia, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Pero nos da un tiempo. Dice, a menos de que se arrepientan y abandone las maldades de ella,
heriré de muerte a sus hijos. Fíjate que el pecado que ellos están abrazando no solamente está diciendo que les va a afectar a ellos, sino a ¿quiénes? A sus hijos también. Dice, si no te arrepientes, o sea, vas a sufrir tú, pero no solamente vas a sufrir tú, van a sufrir tus hijos. Si no te arrepientes de la fornicación, no solamente te vas a destruir tú, vas a destruir tu esposa, vas a destruir a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Dice, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Por eso Jesús se presenta como el que tiene los ojos como llamas ¿de qué? Y aquí lo reafirma ahí. Dios no puede ser burlado. Yo sé todo lo que hacen. Yo examino las intenciones del corazón, los pensamientos más profundos. Dice, y les daré a cada uno de ustedes lo que se merece. Está diciendo, es tiempo de que se arrepientan. Parece ser que Tiatira se veía linda por afuera. Parece ser que Tiatira era una iglesia con un montón de gente. Y tú veías y a primera vista decías, ay, mira, son bien se aman bien padre entre ellos, sirven un montón. Sí, se veía bonita, se veía linda por fuera, pero tenían un montón de cosas escondidas, pecados, que ellos los habían empezado a tolerar. Dije, tantito. Mira, imagínate esta botella de agua. Dice aquí purificada. Te la tomas, ¿no? Porque dice está purificada. Pero imagina que le pusieras una gotita de pipí de perro. Una gotita. Sigue siendo 99% purificada, pero tiene 1% de pipí de perro. Te la tomas, pero no, el 99% está limpia, solamente es así como el agua de la alberca que a veces luego te tomas. No, queremos el 100% purificado, ¿verdad? No queremos 80% purificado y 20% pipí, popó y... Ahora somos seres humanos, seguimos teniendo luchas, sí, seguimos teniendo batallas, sí, pero pecado que no es confesado es un pecado que será juzgado porque no es perdonado. Y es donde viene la reprensión de Dios. Si no se arrepiente, no quiere abandonar su inmoralidad, pecado no confesado será un pecado que no será perdonado y entonces será juzgado. Tiatira se veía linda por afuera, pero se estaba pudriendo por dentro. ¿Cuántas iglesias no habrán así? Que se ven padres por fuera y que quizás se están pudriendo por dentro. ¿Cuántas familias? Tú las ves y dices, se ve re bien, ¿no? Hasta así como familia así de catálogo, ¿no? Y que se ven bonitas por fuera y quizás se están pudriendo por dentro. ¿Cuántas personas se ven aparentemente por fuera muy bien y se están pudriendo por dentro? Tiatira era una iglesia que se veía linda por fuera, pero por dentro se estaba pudriendo. Versículo 23 nos habla de las consecuencias de no arrepentirnos. Desde el 22, sufrimiento. Dice, heriré de muerte a sus hijos, y todos sabrán que yo soy el que examina los pensamientos, las intenciones del corazón, y les daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna. Versículo 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, porque no eran todos, no era toda la iglesia, había un remanente, había gente que se mantenía fiel y decía, no, eso no es lo que dice Dios, eso no es lo que nos enseñaron los apóstoles, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Siempre hay un remanente en todas las iglesias, en todas las etapas. Aunque haya iglesias que quizás se están pudriendo por dentro, siempre hay un remanente que dice, no, yo creo que el Señor desea otra cosa.
Siempre habrá un remanente. Y dice: pero tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Y fíjese cómo dice aquí en la NTV: verdades más profundas. Y lo pone entre comillas, porque así lo enseñaba esta Jezabel. Es que esta es una verdad más profunda. Es que antes les enseñaban eso, les enseñaban lo otro, pero no, esto está más profundo. Es una nueva revelación más profunda. Dice, como ellos la llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. O sea, ellos traían una enseñanza que dice: mira, lo que por años enseñó, échalo a la basura, eso no sirve. Esta es la nueva forma de lo que Dios pide, la nueva forma de esto, lo otro. Es la nueva doctrina. Y Dios le dice, le llaman enseñanzas profundas. Pero Jesús le dice, pero realmente son enseñanzas de Satanás para corromperlos. Y les dice, no les pediré nada más. O sea, ese remanente que se mantenía fiel, dice, no les voy a pedir más, lo que están haciendo está bien. Solo, versículo 25, solo les voy a pedir que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. O sea, está diciendo ahí, tú no has aceptado esta enseñanza, los otros les estoy dando tiempo que se arrepientan, pero llega un tiempo donde se cerrará la puerta. Como había un canto que cantaba, ábrenos la puerta, Noé, ábreme la puerta. Se refería a que así como en los tiempos de Noé, la gente no creyó, se burlaba, vino el diluvio, se cerró la puerta, y entonces ahora sí todos, Señor, ábrenos la puerta. Esa es la palabra de Dios, que hay gracia para arrepentirnos, pero llega un momento donde se va a cerrar la puerta. Pero está diciendo a ese remanente que se ha mantenido fiel, a pesar de que hay otros cristianos, hay iglesias que han tolerado el pecado, ¿sí? Ustedes que se han mantenido, no les voy a pedir más, solamente que se mantengan firmes hasta que yo venga. El que persevere hasta el fin será salvo. No se trata de cómo empezaste, se trata de que te mantengas hasta el final. Está diciendo, retén con firmeza hasta que yo venga, hasta que Cristo venga. Y lo que estamos viviendo actualmente en el mundo entero, cada vez nos da más claridad de que lo que está narrado en Apocalipsis cada vez está más pronto. Dice la Biblia que en los tiempos finales habrá guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes, el amor de muchos se enfriará. En la mañana les decía al equipo de servidores, no la vacuna se parece tanto a la marca de la bestia. Ojo, paréntesis, no estoy diciendo que la vacuna es la marca de la bestia, quiero aclarar eso. Me refiero a la vacuna del COVID, no estoy diciendo esto. Si usted se quiere vacunar, vacúnese. Si no se quiere vacunar, no se vacune. Pero quiero llevarlo a esta reflexión. ¿No se parece tanto a lo que la Biblia dice que será la marca de la bestia? No podrán comprar, no podrán viajar, no podrán comercializar. Repito, no estoy diciendo que la vacuna del COVID sea la marca de la bestia, pero estoy diciendo que cada vez las cosas se están pareciendo más a lo que nos narra Apocalipsis. Nos habla Apocalipsis de un líder mundial, un anticristo que se levantará y se opondrá a todo lo que enseña Cristo, que no gozará del amor de las mujeres. Un líder mundial y un montón de cosas que nos hablan de que quisiera yo decirles que los tiempos van a mejorar, pero parece ser que lo que nos dice la Biblia es que cada vez los tiempos van a ser más difíciles. Parece ser que los tiempos cada vez se van a complicar más, pero el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo. La iglesia que se mantenga firme pese a las enfermedades, pese a las pandemias, pese a la presión,
ni siquiera de un gobierno, sino de organizaciones mundiales que te quieren obligar a aceptar, que te quieren poner a la banderita, que la aceptes en todos lados, que el aborto y todo esto que va en contra de los principios bíblicos y nos quieren obligar a aceptarlos. Y el Señor desea una iglesia que se mantenga fiel, que se mantenga firme hasta el final, que no sea tolerante con el pecado, que sepa lo que es la verdad y que tenga una iglesia que tenga la valentía de decir: esto es la verdad, esto no es correcto. Y el que se mantenga firme. Eso es lo que pide a la iglesia de Tiatira, lo que nos pide el Señor a nosotros. Ha sido ese remanente. No te pido nada más, solo mantente firme, aunque los tiempos se pongan difíciles, mantente firme, no te dobles. No te dobles ante las ideologías que te quieren decir que cualquier cosa puede ser familia. No te dobles ante esos engaños que te dicen: bueno, solamente es un saco de células, no es un asesinato. Hay vida desde la concepción, dice la Biblia, lo que creemos. No, y mantente firme. Por eso le dice el Señor: no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Les quiero leer 1 Corintios 9:24. Yo se los voy a leer. Ya estamos por terminar. 1 Corintios 9:24. Fíjese lo que nos anima el apóstol Pablo. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero escucha bien, pero nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? A ver, dígalo fuerte: nosotros. Pero nosotros, es decir, la iglesia, los que no se doblan, los que no toleran el pecado, lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro, y dice el apóstol Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Estás haciendo lo que debes de hacer? Dice, lo entreno. Ahora, el entrenamiento a veces duele, ¿verdad? El hacer ahí entrenamiento, el correr, el hacer pesas, el hacer natación, el correr, el hacer los abdominales, duele, pesa. Pero aquí dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer, no lo que yo quiero, lo que yo pienso, no, lo que debe hacer. De lo contrario, como dice el apóstol Pablo, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Está diciendo, no vaya a ser que yo ande predicando por todos lados y yo quede descalificado. Y regreso a Apocalipsis. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, por favor? Ya estamos terminando. Pero Apocalipsis 2, 26 dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia, y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Dice la Biblia que el que se mantenga, el que persevere hasta el final, este será salvo. Dice la Biblia que llegará un tiempo donde reinaremos juntamente con Él. Y aunque va a haber un momento donde los tiempos se pongan difíciles, si perseveramos hasta el final, dice, gobernarás conmigo y gobernaremos. Y hay un momento donde la Biblia le llama el milenio, un gobierno de paz, y después un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero dice, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. ¿Sabe qué es la estrella de la mañana?
es Jesús. Es Jesús. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. O como nos decía nuestra mamá, escucha, orejón, ¿no? Oye, orejón. Tiatira fue una iglesia que toleró el pecado. ¿Será que Samuel sea un hombre que tolera el pecado? ¿Será que Freddy será un hombre que tolera el pecado? Quizás algunos, el Señor nos está recordando algunas cosas que tenemos y nos ha estado esperando para arrepentirnos. No vaya a ser, como dice ahí, que venga en cama de sufrimiento y aún sus hijos sean heridos. O quizás hay otros que se han sentido ante la presión de un mundo lleno de ideologías, de una presión. El Señor te dice, hey, mantente firme, firme hasta que yo venga. Cierra tus ojos y oremos.